Háblenos un poco entonces del legado musical que dejó Pablo Milanés. Un gusto estar con ustedes hoy aquí en France 24. Pablo Milanés no solamente es una gran voz, no solamente fue una gran voz, un gran intérprete de las voces más versátiles que tenía la nueva trova cubana, sino también es realmente el iniciador del movimiento de la nueva trova cubana. Él parte en dos esa historia porque es el vínculo entre el feeling cubano, tan apegado a ese son y a ese bolero de antaño de la isla, con el movimiento de la nueva trova cubana. Su canción Mis 22 años es la primera canción que se conoce del movimiento de la nueva trova cubana. Entonces es mucho más que una gran voz versátil, una pluma deliciosa y alguien que logra vincular la música con la poesía, porque musicalizó de manera muy afortunada a grandes escritores de nuestra lengua. Vinculó la música con la poesía y también con la política de alguna manera, pero ¿cuál fue, digamos, su impacto en la música de la isla y también en los movimientos sociales de Cuba? Pues total, el impacto de Pablo Milanés en la política, en la música y en la poesía es absolutamente generoso. Creo que se desmarcó totalmente del movimiento revolucionario hace un par de años cuando decide radicarse por cuestiones de salud, porque desde hace mucho tiempo padecía una osteoporosis que no le permitía dar conciertos de pie, por ejemplo. Esa era la razón fundamental por la que no cantaba de pie, siempre estaba sentado y desde allí empezó a desvincularse con el movimiento revolucionario de su país, al que apoyó de manera contundente en los 60 y en los 70, siendo una voz artística muy activa y políticamente también muy activa con otros personajes como Noel Nicola, como Vicente Feliú, como Silvio Rodríguez, un poquito más tarde como con Sara González. En fin, creo que la importancia de Pablo Milanés dentro del entorno musical de la isla es absoluto. Pero no solamente eso, también es muy importante para nuestra música latinoamericana. Ese disco, querido Pablo, por ejemplo, en el que participan grandes exponentes de lo que se denominó en algún momento como la nueva canción, eh, otros llamaban canción protesta, pero también esa canción dejó de ser protesta porque no solamente hacía referencia a la radiografía política, Claro. sino también abordaba temas cotidianos, temas del amor, como bien lo mencionaste hace un rato, como Yolanda, por ejemplo, más Sí. adelante le compuso a Sandra. En fin, entonces creo que su importancia tanto en el espectro político, que como digo se desvinculó bastante Claro. en los últimos años, como en el artístico fue fundamental. Y